Hola, muy buenas, yo soy María y esto es Acerca de María. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a trabajar con acuarelas. En una hoja de acuarela voy a empezar realizando un boceto de un rostro y ese es el que voy a colorear con las acuarelas. Primero lo perfilo todo con un lápiz suave de manera que se pueda borrar bien. Después borramos todo y lo vamos a remarcar con un rotulador marcador negro. En este caso es del trazo del 0,4. Y una vez que ya tenemos todo nuestro dibujo remarcado y hemos borrado todo el lápiz, ya vamos a tomar las acuarelas. En este caso voy a estrenar un estuche de acuarelas de la marca Giotto que tiene 36 colores. Aquí lo podéis ver. Vamos a tener dos botes pequeños de agua y voy a utilizar también los dos pinceles que vienen con el estuche. Únicamente voy a trabajar con ese material, con esas acuarelas y con esos dos pinceles. Tengo siempre dos botes con agua, uno que es el que uso habitualmente, que es el que se mancha más, y el otro es, bueno, como de apoyo, porque hay ocasiones en las que realmente quieres solo mojar el papel y que no quede nada de color, pero muchas veces queda un rastro muy suave. Entonces utilizo ese otro bote para limpiar bien del todo el pincel. Bueno, aquí ya hemos hecho el rostro, veis que vamos añadiendo más sombras, esperamos a que se seque una capa de acuarela para después trabajar con otra. Le vamos añadiendo colores, le vamos añadiendo sombras, no tengáis miedo, siempre cuando pintamos con acuarela al principio queda mucho más fuerte el color, pero después cuando se seca se aclara un poco. La humedad siempre hace que se vea más oscuro. Y vamos trabajando así capas y capas y vamos a hacer también nuestro fondo. Al final del todo, lo único que vamos a emplear de material extra va a ser nuestro maravilloso y súper utilizado rotulador marcador de gel blanco para hacer los brillos y poco más. Con eso ya vamos a tener nuestro dibujo terminado. Y ya le damos los últimos retoques. Si no tienes acuarelas, te animo a que te compres un estuche, aunque sea más pequeño que este, pero de unas acuarelas escolares así, más o menos decentes. Ya verás cómo te va a gustar mucho el resultado. ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Y ya tenemos hecho nuestro primer rostro. ¿Qué tal quedó? A mí la verdad es que me ha gustado. Siguiente. Fallas técnicas. Espere, por favor. Y bueno, sí, ahí tuve un fallo porque se me olvidó grabar, no le di al botón y empecé a grabar ya acabando el entintado. Ya hemos borrado todo, sujeto bien con cinta papel el dibujo para que no se mueva y ya empiezo el proceso de aplicar la acuarela. Como siempre lo voy a hacer por capas, espero que se seque una capa y le aplico otra capa más de ese color o de distinto y voy mezclando los diferentes tonos. En este dibujo voy a hacer bastantes más sombras, vais a ver que las voy a marcar muchísimo más, pero luego al final, en el resultado final del dibujo, no quedan tan oscuras como parecen en un principio. Hay que tener en cuenta el tono total del dibujo y en este caso el fondo va a ser oscuro y el cabello también va a ser oscuro. Así que va a quedar todo bastante unificado.
Este es el resultado final, que es totalmente diferente al dibujo anterior. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito, aquí abajo en el botón de suscribir o en el logo que aparece siempre aquí en la esquina de Acerca de María. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Subo varios a la semana. Y ahora vamos ya con nuestro tercer dibujo. Vamos haciendo el boceto. Como veis, solamente hago las líneas principales, no me molesto mucho en los detalles. Los detalles ya los voy a hacer luego definitivamente con lo que es el rotulador negro, el marcador negro. Ahora que ya tengo hecho mi dibujo, ya cambio al rotulador, voy perfilando todo. Los ojos no nos preocupemos porque ahora quedan muy abiertos, demasiado falsos, podríamos decir, porque luego ya cuando le vayamos añadiendo los brillos y demás, ahí los vamos a mejorar. Solamente vamos a aplicar los negros ahora mismo y lo mismo voy a hacer por el contorno. En cuanto a las líneas de expresión, veis que coloco las básicas, un poco perfilo la nariz, y el cuello y poco más. Como siempre, borramos y empezamos ya a darle color con nuestra acuarela. En este caso vamos a seguir trabajando con capas. Veis que voy perfilando ya un poquito las sombras, dando más color en algunas zonas. Igual con los ojos, no tengáis miedo de aplicar el gris, porque aunque al principio quede como mancha, luego con el agua podéis ir haciendo que se disuelva el color y se vaya mezclando con el resto. Lo mismo estamos haciendo ahora con el cabello, le vamos aplicando diferentes tonos de rubio, marrón claro, castaño claro. Vamos dejando algunas zonas más blancas, otras no. Aplicamos más pigmento en algunas partes, por eso quedan esas líneas oscuras simulando como los mechones del cabello. Y así vamos a ir terminando nuestro dibujo. Cuantos más hagamos, más práctica vamos a tener y más cómodos nos vamos a sentir con los materiales y haciendo nuestros dibujos. Ahora voy a pintar el fondo. La verdad es que los fondos son lo más agradable de pintar con la acuarela porque son unas cuantas manchas con agua, dejamos que el agua haga su trabajo, disuelva y mezcle todo y la verdad es que quedan preciosos. Y por último, con los marcadores de gel, con el blanco y otros que tengo de color con un poco de brillos, le voy a ir dando ya los últimos retoques al dibujo para terminar de acabarlo. Si te ha gustado este video, dale like. Y así hemos terminado este tercer dibujo. ¿Eso es todo? Y no, esto no es todo porque tenemos un encargo. Tenemos que en este marco, he recortado un pedazo de papel de acuarela de ese tamaño y vamos a hacer un dibujito para que vaya ahí enmarcado de una de estas muñequitas estilo Barbie con una melena muchísimo más pronunciada, toda de color rosa, pero lo vamos a dibujar con la misma técnica y los mismos materiales que hemos hecho las otras tres anteriores. Lo único que esta es muchísimo más chiquitita. Así que ya vamos acuarelando todo, vamos acuarelando el fondo, vamos trabajando por capas, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y al final lo que vamos a hacer es utilizar todos estos marcadores en gel que me he acordado que tenía guardados y los voy a aplicar sobre el cabello sobre todo y bueno, sobre todo el dibujo para ver cómo nos queda. Va a quedar muy rosa y con muchos brillos. Y bueno, este es el resultado. Espero que te haya gustado. Aquí tenemos los tres dibujos juntos para que los puedas valorar, todos realizados con acuarela. Aquí te dejo los enlaces a todas mis redes sociales. Muchas gracias por ver.